Buen día, mi nombre es... ¿Por qué buen día? ¿Qué tal que me vean en la tarde? Sería buena tarde. O en la noche, buena noche. Los perros de fondo. Hola, mi nombre es Ina Jacome y junto con mi compañera Carolai Correa, hoy les hablaremos acerca del teatro épico o también conocido el teatro didáctico. Se conoce como teatro épico o teatro dialéctico al relacionado con la producción teatral del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, asimismo como aquel que se deriva de su teoría. Surge a principios del siglo XX en el contexto de la Revolución de Octubre con intelectuales que buscaban un compromiso con las clases trabajadoras y un periodo de renovación del teatro, en aquel tiempo dirigido, como ya sabemos, principalmente a la burguesía. Brecht, con su teoría para un nuevo teatro implicado en los problemas de su tiempo, continúa la labor iniciada por Erwin Piscator y su teatro político. Contrario a un teatro centrado en su estética y a un teatro que busca la emotividad del espectador, alejándolo de la comprensión de su realidad con temáticas que son ajenas, Brecht se propuso como su transformación viendo en el teatro un medio de concientización de las clases trabajadoras. A un teatro complaciente contrapone un teatro militante en el que el proletariado se sienta identificado, procurando que alcance la plena comprensión de sus problemáticas. Su teatro épico y sus teorías pueden considerarse el medio en el que se valió para alcanzar este fin. Al referirse Brecht a su teatro como épico, no hace referencia a la aceptación de lo heroico. Lo relaciona más bien con la división de géneros aristotélica, contrapone épico, narrativo, a dramático, acción. La principal característica de su propuesta fue la de un teatro narrativo en el que el espectador no se viese sumergido en un sentimentalismo sensiblero, muy al uso de aquella época, sino que más bien asistiese al espectáculo teatral con plena conciencia, intentando racionalizar lo presentado en el escenario. Brecht principalmente se vale para ello del que vendría siendo como un efecto de distanciamiento, distanciar al espectador del drama al que está asistiendo. El teatro épico supuso una forma de renovación del teatro en el tiempo en el que se suscitaba una necesidad de renovación, suponiendo una transformación en su forma y en su fondo que ha alcanzado nuestros días. El teatro épico de Brecht presupone una teoría general, que vendría siendo la visión del mundo o una ideología. En este caso sería el marxismo, que unifica los diferentes elementos que constituyen el teatro: el público, los intérpretes, la forma y el contenido de la obra, la puesta en escena, la música. El teatro épico exige no solo una renovación de viejos elementos, sino un cambio total. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se comienza la gran transformación del teatro con movimientos que procuran su renovación estética, contestando a un naturalismo ya en declive. Las vanguardias artísticas supusieron esos intentos de transformación que lo fueron en gran medida renovaciones estéticas, como ya lo había mencionado. También son tiempos en los que se va abriendo paso a la contestación sociopolítica al sistema burgués. Producto de lo uno y de lo otro fueron el expresionismo alemán y el realismo soviético. Brecht se opuso a ambos. Al primero por considerarlo un movimiento meramente formalista y al segundo por considerarlo como inadecuado como instrumento que facilitara la forma de conciencia del proletariado. Paralelamente en Alemania surgen los primeros estudios sobre el teatro con Max, Arthur y Karl. Fueron licenciados en Historia de la Literatura que coincidieron en considerar al teatro como una disciplina específica, ya que su realización no termina en el texto literario, sino que llega a serlo tras la representación escénica, siendo esta la que confiere su carácter último. En estos estudios se hace evidente el teatro como hecho sociológico, alimentado por conductas humanas. Piscator y Brecht lo llevan más allá, procurando con él contribuir a la transformación de la sociedad. Para su formulación del teatro épico, Brecht contó con su experiencia junto a Piscator, para el que trabajó como dramaturgo en sus primeros tiempos.
Brecht desarrolló su teoría a lo largo de toda su vida activa en el teatro, desde sus inicios como dramaturgo a las órdenes de Piscator, debiendo a aportaciones de otros intelectuales de la época, destacando el aporte del escritor y crítico ruso Viktor Slotky, a quien ya se le encuentra el concepto de distanciamiento entre el artista y su obra, y del dramaturgo Meyerhold, quien lo utiliza más concretamente como distanciamiento del actor con su personaje. El teatro épico va más allá de la consideración del mero estilo, se trata de una teoría global que incide ya en la concepción misma de lo que debe ser y significar el teatro, para ocuparse igualmente de su forma y de sus contenidos. En su fundamento es un teatro comprometido, según sus propias palabras, algo que nunca contradijo conscientemente fueron los objetivos sociales que se marcó con su trabajo como dramaturgo. Así, el teatro épico no es meramente formalista. Brecht cuida la forma, pero puesta al servicio de objetivos. Brecht define su teatro como no aristotélico y plantea una crítica a la poética de Aristóteles, pero principalmente su teatro lo contrapone al teatro aristotélico como la práctica de unas normas estrictas. No considera relevantes sus tres unidades, espacio, tiempo y acción, como Aristóteles tampoco lo plantea como tal, y planea una crítica a una catarsis aristotélica como meta de la representación teatral. Para tener más claro lo que buscaba el dramaturgo Brecht, o Brecht en el español, con su teoría, vamos a presentar un corto video. Teatro épico. La creación del teatro épico se la debemos al dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Este movimiento teatral no buscaba ser un simple entretenimiento, sino deseaba que el público descubriera a través de las puestas en escena la forma de resolver problemas sociales. Por lo tanto, era imperativo que el actor no reflejara emociones que pudieran conmover al público. Para conseguirlo, el actor debía romper la cuarta pared y dirigirse al público para compartir argumentos y datos que lo hicieran reflexionar. Cuarta pared. En teatro, se le conoce así a la pared invisible por la cual el público puede ver lo que sucede en escena. En el teatro convencional, el actor ignora que esta pared existe y vive su personaje como si nadie lo estuviese viendo. Pero en el teatro épico de Brecht, el actor es consciente de esta pared y se lo recuerda al público a menudo para hacerlo parte de la acción. Características del teatro épico. Utiliza recursos para que el espectador se involucre racionalmente en la obra. Un actor puede interpretar a varios personajes. Los personajes no tienen un nombre propio, se les conoce como él, ella, uno, dos, etc. Bertolt Brecht, dramaturgo alemán, cuyas obras más destacadas son El Círculo de Tiza Caucasiano, Madre Coraje y sus hijos y La Ópera de los 3 centavos. Cuando se habla del teatro épico, es imprescindible no hablar acerca de Bertolt Brecht. El influjo del expresionismo será determinante en el teatro épico, a lo que se le suma el auge y la popularidad del circo y el cabaret, que son formas artísticas que adoptan estéticas provenientes de esta tendencia. De este medio artístico surge la admiración de Brecht por el famoso y legendario Payaso Valentín, quien dejará unas huellas definidas y muy marcadas a la hora de fijar gestos como un principio fundamental del teatro épico. También influye el legado del dramaturgo alemán Frank Wedekind y su opción por un teatro social. Woyzeck, estrenada en 1921 de George Büchner, es la primera obra dramática proletaria alemana, caracterizada por la fragmentación, la violencia, marcas visibles y reiteradas en las distintas fases de la producción brechtiana.
La inmensidad de su dimensión poética y de su poderosísima dramaturgia están señaladas por la atrocidad histórica que comprende a este y al siglo que le precede. Por eso su vigencia resulta escandalosa en estos tiempos. El círculo del cual gira en torno a dos preguntas esenciales. Y la primera es, ¿de quién es la tierra? Y la segunda, ¿de quién son los hijos? La voz del dramaturgo alemán se levanta para denunciar los tiempos difíciles en los que la transformación le da paso a la esperanza. El teatro, para el dramaturgo y poeta alemán, debe mostrar no solo lo que sucede en la actualidad, sino ante todo el porqué de las cosas, el por qué sucede, ya que solo este discernimiento puede surgir el reconocimiento de la peripecia que afirma la ley de la historia que llamamos cambio. Y al afirmar este cambio, el teatro puede devolvernos la esperanza que quizá creíamos que habíamos perdido. Al hablar del teatro épico en alemán, Episches Theater, Brecht no quería significar un teatro que fuera excitante o dramático, lleno de tensiones, conflictos, sino algo más bien lento y reflexivo, que diera tiempo a la meditación y a la comparación. Las manifestaciones épicas existían con anterioridad. Aunque muchos de los conceptos relacionados con el teatro épico habían existido durante años o incluso siglos, por ejemplo, en diferentes manifestaciones, tanto orientales como en el teatro medieval, Brecht los unificó y desarrolló y popularizó su propio estilo. Ahora, la función social del teatro épico o didáctico cumple con una función fundamental y es desarrollar la conciencia de los espectadores, ya que estos al juzgar extienden su propia conciencia y no se limitan a responder solo a una situación o a un personaje de conformidad prescrito socialmente, sino que estos se ven obligados a ver aspectos de una situación o de un personaje ajeno, que están excluidos también de la sociedad. Sin embargo, la atrocidad de la guerra lo hizo testigo de la bondad humana, esta bondad que aparece en los momentos más terribles. Allí, donde no esperamos nada y de manera anónima, como aquel convento de monjas que fue refugio de los judíos perseguidos, protegidos por personas que literalmente arriesgaron su vida para salvar a otro. Ahora, la función cultural del teatro épico o didáctico es que la soberanía ética viene de la solidaridad, donde lo que le pasa a otro me pasa a mí. Si se invierte la fórmula de Terencio, el sujeto alienado pierde su soberanía y se deshumaniza. Es de la ley de la explotación del hombre por el hombre. El teatro es el arte de la persona y gracias a este arte los seres humanos concebimos a la persona y llegar a serlo es la asignatura de mayor existencia para cualquier actor. La máscara fundó el poder del teatro para representar a todos. El actor se enmascara para desenmascarar a la sociedad. Y su máscara no es un ocultamiento, es una lupa. El gesto delata la esencia de lo invisible de lo que somos. El teatro y el actor consiguen ser el mismo cuando alcanza ser el otro. Esta abnegación que lo construye como artista y lo convierte en representante de todos se radicaliza al extremo cuando accede a la máscara, que desde el origen fundó el poder del teatro para representar a todos. Lo que Brecht formuló como epicidad teatral en oposición a la dramaticidad literaria de su tiempo fue mucho más un desafío frente a la actitud del realismo que partía de una crítica severa a la mímesis de los realismos y naturalismos. Brecht propuso un cambio, otra representación de la realidad, a través de una ficción fracturada deliberadamente para descubrir otra, así otra unicidad tramada en la dialéctica de situaciones múltiples. Se trató, en suma, de una reinvención del drama, más allá de los paradigmas de la Ilustración. Brecht pondera ante todo que el teatro no muestre solo la realidad y nos enseñe las causas del sufrimiento, sino que nos revele que realmente el cambio es posible. Es entonces allí que aparece la esperanza. Por lo tanto, estuvo antes la conciencia del desastre. La obra de Brecht, la inmensidad de su dimensión poética y su poderosísima dramaturgia están señaladas por la atrocidad histórica que comprende al siglo XX. Así pues, no hay libertad sin ética, pero tampoco hay libertad sin conciencia. El sujeto de la libertad no es la voluntad, sino la conciencia.
porque sin conciencia y solo con voluntad el hombre se aliena. Este es el meollo del personaje brechtiano, la aparición de la persona como aquella excepcionalidad de la conciencia, capaz de oponerse a las determinaciones sociales de la conducta, mucho más que la psicología. El personaje brechtiano defiende la libertad frente a los determinantes de la economía y la lucha social. Irónicamente, Brecht trabajó para abrir dos espacios en un espectáculo, uno entre el personaje y el actor y el otro entre lo que es la escena y el espectador, de forma que habría conseguido un espacio para interpretar un pensamiento político. Realmente esto preparó el camino para el teatro estetizante de hoy día. Los personajes del teatro épico o didáctico. La actuación en el teatro épico necesitaba que los actores interpretasen sus personajes de manera convincente, sin tratar de convencer a la audiencia ni a ellos mismos de que eran en realidad los personajes que interpretaban. Los actores a menudo interpelaban directamente al público sin estar interpretando a su personaje, por lo tanto rompían la cuarta pared e interpretaban múltiples papeles. El paradigma del teatro didáctico, en el cual no hay diferencia de papeles entre actor y espectador, porque la práctica artística es la práctica social, se invierte paradójicamente en virtud de una dominancia en el comportamiento privado de formas mediáticas que implican asumir el poder de más o apropiarse de él. El axioma del teatro épico, según el cual el actor no debe olvidar nunca que se encuentra en el teatro. Y ahora quiero hablarles de una frase que me gustó muchísimo, y es que el teatro no debe causar emociones en la audiencia, sino forzarla a que piense. El teatro épico está relacionado con una intención pragmática, convertirse en un medio de investigar críticamente las estructuras deshumanizantes de la sociedad y proponer o desencadenar cambios desde la raíz. Ahora, dentro del teatro didáctico también se destacó otro dramaturgo llamado Edward Bond, que destacó la importancia de mostrar un análisis a través del relato, no tanto a través de comentarios, porque el autor refiere a la dificultad del artista para incorporar un conocimiento conceptual verdadero en el relato en cuanto a las costumbres e instituciones de una sociedad que han encerrado tan poca verdad. Bond afirma que esta demostración real en el teatro ayuda a crear un medio nuevo para acercarse a la experiencia. Una experiencia fuera del teatro, aunque también indica los límites de este procedimiento. El teatro épico de Edward Bond. Este teatro ha reflexionado continuamente acerca de la forma más apropiada y efectiva del teatro para facilitar la tarea de interpretación y demostrar la verdad. Este objetivo no se puede alcanzar simplemente con una narración y una historia, ya que las personas retienen juicios fuertemente impresos y su condición dados por origen de instituciones. Por lo tanto, las interpretaciones deben estar entiburadas por la sociedad. Por eso, Edward Bond busca una forma apropiada para la concepción de su teatro. El teatro épico, opuesto a otras formas de teatro, se forma la nueva forma que tiene el drama, que es épica, ya que estas cuentan una historia y también dicen por qué ocurrió, dotándola de un principio, desarrollo y un final unidos de un modo verídico. Edward Bond contrasta este tipo de teatro con el teatro absurdo y el teatro burgués. Así que espero que les haya gustado esta exposición y que la información haya quedado en sus mentes.